y damos gracias a Dios por la vida de ustedes y por tan hermosa familia que son. En el día de hoy tengo una asignación, así que voy a entrar rápido, inmediatamente a la palabra de Dios. Y quiero que vayan conmigo al libro de Ageo. El libro de Ageo es un libro de los profetas, le llaman profetas menores. Y quiero que veamos algo acá, que lo vamos a ver en dos partes en el día de hoy. En el capítulo 2, en el versículo 4, y quiero que miremos algo juntos en el nombre de Jesús. Dice así la palabra de Dios: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dice el verso 5, explica cómo le está, ¿no? con este pueblo que él estaba escribiendo. Dice: según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Aquí la palabra de Dios en el libro de Ageo nos trae un mensaje muy peculiar. Y en el día de hoy me quiero enfocar en los primeros versículos bajo el tema: la fuerza para edificar el pacto. La fuerza para edificar el pacto. Y aquí vemos esa tremenda historia de algo que sucedió en la nación de Israel en el tiempo cuando la nación de Israel estaba en cautividad en Babilonia. Y este mensaje, ¿no?, para ser un poquito, justo al texto, poder analizar qué era lo que estaba pasando en este contexto específico, históricamente en la nación de Israel, que Dios envía esta palabra. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que el libro de Ageo vino en un momento muy específico cuando la nación de Israel salió de la cautividad. Ahora, eso es bien importante porque cuando ellos salieron de la cautividad, ellos salieron con una misión específica. Dios lo saca de la cautividad. Dios, después de 70 años que estuvieron en cautividad, Dios los saca. Ahora, es lindo de admirar que Dios con la cautividad hizo algo en Israel. Nunca más después de la cautividad Israel volvió a adorar a otro Dios. Lo que lo llevó a la cautividad, lo que lo llevó a ellos a enfrentar esa realidad de estar extraído de la tierra y del lugar donde Dios lo había colocado, era que el pueblo de Dios en aquel tiempo, la llamada la nación de Israel, se había convertido en un pueblo idólatra. Y ellos habían comprometido su corazón, habían
adorado a otros dioses cuando Dios específicamente le había dicho que solamente a Dios nosotros debemos de adorar. Y por eso la nación de una manera específica es llevada. Y los que conocen la palabra de Dios conocen que el profeta Jeremías fue una de las personas que profetizó en ese tiempo. Y por eso se levantaron falsos profetas y le dijeron a la nación de Israel: miren, esto va a ser corto, va a ser 3 años, un par de años. Y vemos una declaración falsa en aquel tiempo. Y Jeremías por eso escribe en el libro de Jeremías capítulo 28, 29, usted va a ver la historia. Cuando él escribe le dice: oigan, compren casas, cásense, construyan negocio, porque no van a ser 2 o 3 años, va a ser 70 años. Y a mí me llama la atención porque hay diferentes perspectivas por la cual Israel duró 70 años. Según la historia de Israel, ellos duraron 70 años porque cada 7 años ellos tenían que dejar de cansar la tierra. Y por 490 años ellos no lo hicieron, que era lo que llamaban el año del jubileo, del reposo, donde ellos tenían que dejar de sembrar la tierra y dejarla descansar, porque era lo que Dios le había ordenado a través de la palabra. Y ellos no hicieron eso por 490 años, 7 por 7, 490, cada 7 años lo tenían que hacer. Y por eso Dios le permitió a ellos, por cada año que ellos no obedecieron a Dios y no reposaron la tierra, tuvieron que pasar ese tiempo en cautividad. Y eso nos da una tremenda enseñanza, porque Jesús usa ese mismo número. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Entonces hay un misterio en cuanto al reposo y en cuanto al perdón, porque cuando tú no perdonas, aunque no vengan a hablar del perdón, el perdón no es simplemente yo sentirlo. Nosotros perdonamos desde una posición de una naturaleza divina, porque el amor, yo siempre lo digo de esta manera, no sé ni a veces cómo explicarlo, digo, el amor, el perdón tiene que ser parte del amor, o de la naturaleza, o de la composición del amor de Dios. Porque Dios nos amó, pero Dios también nos perdonó en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso no debe haber nada en nuestro corazón hacia nadie. Siempre debe haber un corazón limpio, porque nosotros no queremos estar en cautividad. La falta de perdón nos lleva a una cautividad. Y la nación de Israel, eso fue entre paréntesis que dije eso porque no lo pensaba decir. Pero tal vez alguien que me está viendo en este momento necesita liberar su corazón, porque Dios te ha llamado a libertad. Dios no nos ha llamado a esclavitud. Y esta nación, la nación de Israel, va a la cautividad. Y cuando se cumplen los 70 años, Dios levanta el espíritu profético y el espíritu de gracia y hace que el pueblo, inquieta a Dios el corazón del pueblo, el pueblo se levanta y el pueblo, Dios le da favor y le da gracia. Y Dios en ese momento toma el corazón del imperio que existía en aquel tiempo, donde estaban cautivos los israelitas, y lo lleva a Dios a retornar a la tierra donde ellos habían salido, y lo lleva a la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esto es tan importante poder entender luego el contexto de lo que voy a decir. Dios los saca de la cautividad, Dios los saca de un lugar y los lleva a hacer una misión específica. Y la misión específica nosotros la podemos ver en el capítulo 1. Porque en el capítulo 1, y eso yo se lo voy a dar como una tarea a ustedes, usted lo puede leer, yo solamente se lo voy a parafrasear porque lo tengo aquí memorizado en mi mente. Dios levanta al profeta Ageo por una sencilla razón. Porque aquellos que habían salido de la cautividad y que fueron llevados a construir la casa de Dios de nuevo, en aquel tiempo, ¿no? Ya nosotros sabemos en la nueva era apostólica,
cuando decimos no en esta gracia apostólica que casa somos nosotros, en hebreo lo dice bien claro, casa, en primera de Pedro, perdón, casa somos nosotros, edificada como piedras vivas. Pero siempre Dios, en todas las épocas y en todos los lugares, siempre la revelación de Dios vino de una manera progresiva para que nosotros pudiéramos entender la realidad de lo que vivimos hoy, en el día de hoy, en Cristo Jesús. Así que Dios, la primera misión que le da a esta gente, vayan y construyan y levanten otra vez la casa, levanten el lugar donde ustedes me van a adorar. Y cuando llegaron a aquella tierra, cuando llegaron a aquel lugar, lo primero que hubo fue una oposición. Y usted lo puede leer en el capítulo 1. ¿Y la oposición fue cuál? La oposición fue que los samaritanos, ahora usted se da cuenta por qué Jesús se encontró con una mujer samaritana y ella le dijo, no, porque nuestros padres nos dicen que tenemos que adorar aquí y usted dice que debemos de adorar allá. Y ella le dice, créeme mujer, que la hora es y ahora es que los verdaderos adoradores no tendrán que adorar en un lugar geográfico específico, sino que en cualquier lugar nosotros podemos tener acceso a la presencia y a la gracia de aquel que hizo los cielos y la tierra. Y vemos que ellos se detienen específicamente en el momento más crucial de hacer la obra que Dios le había ordenado que hiciesen. Ahora, yo quiero que vea conmigo ahí mismo en el capítulo 1 algo bien interesante, porque Dios le da una palabra profética, pero es la primera vez que Dios usa para dar una palabra profética lo que el pueblo estaba declarando. Y a mí me llama mucho la atención eso, porque conociendo cómo Dios a través de todas las escrituras, cuando Dios decía una palabra, decía, así dice Jehová, y hablaba, pero Él lo hace de una manera totalmente diferente. Y yo quiero que por lo menos hacer esa observación en el día de hoy con ustedes. Dice así, así dice Jehová de los ejércitos. No, en el año segundo del rey Darío, el verso 1, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, habían pasado casi 15 años que ellos habían salido de la cautividad, y esos 15 años, porque hubo una oposición, ellos se detuvieron. Y mire lo que dice acá, Dios envía al profeta Ageo en el 520, en el año 520, y dice el verso 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, mire la palabra de Dios, este pueblo dice, y a mí me llama la atención eso, porque ya no fue, dice, así dice Jehová, hagan esto, no, él cita lo que el pueblo estaba diciendo para darle un mensaje a la gente. Y mira lo interesante que Dios dice, y este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Y en el contexto de lo que vamos a hablar ahorita, nos vamos a dar cuenta que casa somos nosotros. Y dice, y entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, porque sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y aquí vemos la palabra de Dios tan poderosamente, porque Dios le dice a este pueblo, ustedes dicen que no es el tiempo. Cuando nosotros miramos nuestra circunstancia, por eso cuando nosotros venimos a la presencia de Dios y cuando nosotros administramos las cosas eternas, nosotros no lo podemos hacer desde una plataforma de nuestra necesidad. No podemos mirar lo de Dios de acuerdo al contorno o al contexto de mi realidad. La realidad de Dios es mucho mayor que mi realidad.
La realidad de Dios es mucho más que tu necesidad en esta mañana. La realidad del Dios eterno es mucho más grande, es más poderosa que tu realidad y que tu necesidad en esta mañana, porque Dios le dice a este pueblo, ustedes dicen que no es el tiempo, pero yo digo que es el tiempo de edificar y reedificar la casa de Dios. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, no importa, porque podríamos decir, no, humanamente estamos en medio de una pandemia mundial donde todos nosotros de alguna manera conocemos a alguien que tal vez murió, conocemos a alguien que fue afectado. Yo personalmente fui afectado con la muerte de mi padre en este proceso. Todos nosotros de alguna manera hemos sido afectados por medio de esta pandemia, y podemos sentarnos y decir y quedarnos en nuestras casas y decir, no es el tiempo, pero Dios dice en esta mañana a través de su palabra que en su tiempo, su gracia es suficiente en esta mañana para cargarnos en cualquier proceso y en cualquier necesidad que podamos tener, porque no depende de nosotros, sino depende de la voluntad, el propósito y la gracia que Dios ha desatado para nosotros en este tiempo para vivir en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí hay una realidad. Este pueblo no avanzaba porque tenía la perspectiva incorrecta. Este pueblo no podía avanzar en lo que Dios le había determinado porque se había enfocado en sus propias casas. En otras palabras, como decía la hermana cuando adoraba ahorita, Dios es nuestro sanador, pero nosotros no le adoramos por un intercambio. Eso como una relación con una prostituta. Tú querer a Dios simplemente por lo que Dios te puede dar o lo que Dios puede hacer por ti. Si tú viniste esta mañana simplemente porque tú quieres que Dios haga algo por ti y tú simplemente quieres hacer un intercambio con Dios, tu motivación debe de ser revisada, tu corazón debe de ser revisado, porque nosotros no estamos aquí porque tenemos una necesidad. Nosotros estamos aquí porque hemos sido elegidos por la gracia del Padre para vivir en este tiempo sobre la tierra. No es el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Ese era el problema. Pero para vosotros ese tiempo. Entonces Dios dice, no es tiempo para que mi casa y para lo que yo quiero hacer en el corazón de cada uno de vosotros, no es el tiempo, pero para vosotros sí es tiempo. Wow. Hay cosas que tú dices que no es el tiempo de Dios, pero cuando tú quieres algo, tú dices que es el tiempo de Dios para ti, porque es tu necesidad. La religión, las malas enseñanzas nos esos conceptos han hecho que nuestros ojos se vayan de la realidad de lo que nosotros debemos de hacer y debemos de abrazar. No solamente en este tiempo, sino a través de la historia de la iglesia. Nosotros somos hijos de Dios. Fuimos creados, fuimos concebidos en el corazón eterno del Padre. Y antes de Dios crear todas las cosas, tomó y hizo un pacto eterno con su Hijo y dijo, lo voy a crear y yo sé que van a fallar, y como van a fallar voy a hacer un pacto y el Dios inmortal, el Dios eterno, el Dios invisible, voy a bajar sobre la tierra y me voy a hacer mortal para cumplir y sanar y perdonar el corazón de aquellos que son mis hijos. Dios ha hecho mucho más por ti de lo que tú te imaginas. Dios ha hecho un plan, ese plan es perfecto y ese plan está disponible para ti y para mí si abrazamos el concepto y el amor eterno que ha sido derramado en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es el tiempo. ¿Cómo que no es el tiempo? Pero es el tiempo para vosotros. Y aquí yo voy a decir algo que tal vez a usted, me pone un poquito los monitores nada más. Usted puede decir,
Wow. Mire qué tremendo es esto. Porque yo quiero ser fiel a lo que dicen las Escrituras. Y dice las Escrituras, muchos trabajan, pero no progresan, porque echan su dinero, cae en sacos rotos. Nosotros tenemos un lenguaje, ¿no? Bien dominicano. Cuando una goma, ¿no? Se le pichó una goma. Yo no sé de dónde sacamos nosotros ese concepto. Pero hay gente que tiene los bolsillos pichados. Porque todo lo que entran ahí se les sale. Dice, algunos comen pero no se sacian. Algunos se visten pero no se calientan. Y Dios dice, ¿por qué? Dice, porque por una sencilla razón. Porque han dicho que no es el tiempo. Pero dicen ellos que es el tiempo para ellos. Ten cuidado, porque si Cristo no trae plena satisfacción a tu vida, hay algo que está fuera del lugar en tu caminar con Dios. Cristo es el todo y en todo. Cristo lo debe llenar todo en tu vida. En Cristo tú debes estar completo en Él. No hay nada que pueda satisfacer tu corazón y tu vida, solamente la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que ha venido a morar a nosotros. Por eso mucha gente trabaja y dice, pero como no han puesto la casa de Dios primero, por cuanto no han puesto el propósito de Dios primero en sus vidas, están insatisfechos, trabajan, tienen todo, tienen casas, sus casas, y dice Dios, pararse y meditar en vuestros caminos. En otras palabras, meditar donde tú has puesto tu corazón, donde tú has puesto tu caminar. Meditar. Y en este contexto de esta realidad, donde Dios manda a un profeta para reenfocar el corazón del pueblo, Dios entonces le da una segunda palabra, que fue la que leímos ahorita. Y mire, para poder ser justo con el tiempo y poder terminar en el contexto de lo que quiero decir. Dice acá, ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová, según el pacto que hice con vosotros. Ahora, déjeme identificar algo acá. Porque Dios, entonces, cuando el pueblo oye la primera palabra en el primer capítulo, dice que el pueblo responde. Y el pueblo obedece y se humilla. Y Dios despierta el espíritu en ellos. Y se levantan y edifican. Muchas personas quieren recibir lo de Dios, pero no quieren primero obedecer. Tú tienes que oír la palabra, obedecerla, y cuando tú obedeces, entonces Dios despierta lo que tiene que despertar en ti. Nosotros lo queremos al revés, que Dios me despierte y que Dios me avive, pero sin obedecer. Dios quiere que tú primero obedezca, que tú oigas la palabra y tú des el paso. Y cuando des el paso, entonces Dios va a despertar en ti algo. Va a despertar su palabra, va a despertar su propósito, va a despertar su gracia. Y Dios entonces le manda un mensaje. Ahora, yo quiero que usted mire que aquí hay tres tipos de personas a la cual Dios le habla. Dios le habla a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el gobernante. Zorobabel era la persona que estaba a cargo del concepto administrativo gubernamental de ese tiempo. Así que Zorobabel dice, esfuérzate, dice Jehová. ¿Qué le dice Dios? Aquellos que están en cargos políticos o que están en una posición de gobierno, Dios a través de la palabra le dice, esfuércense, esfuércense. Y le dice, el otro mensaje es al sumo sacerdote, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y le dice, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. Y a mí me llama la atención porque al que es ministro, no al gobernante, sino al que representa, no,
el sumo sacerdote, el que representa lo que nosotros conocemos, ¿no?, como ministro, como siervo de Dios o como hijo de Dios, Dios le dice dos palabras. No solamente le dice que se esfuerce, sino le dice cobrad ánimo. Y a mí me llama mucho la atención porque Dios a los que son hijos de Él, no solamente le dice esfuérzate. Dios nos dice dos cosas a los que somos hijos de Dios en este tiempo. Nos dice que nos esforcemos durante todo este tiempo de la pandemia, pero también cobrad ánimo. ¿Por qué cobrar ánimo? Porque cuando tú pierdes toda la esperanza, cuando tú no tienes ya más fuerza, cuando ya tú no tienes más, tal vez más recursos, Dios le dice, cobrad ánimo. Tomar otra vez el ánimo y la gracia de Dios, porque esto no vino para destruirnos, esto vino para afirmarnos en el nombre de Jesús. Si le va ese aplauso fuerte, déselo a Jesús, pero fuerte. Diga, en esta mañana no solamente tomo fuerza, sino que cobro ánimo. Mire, uno llega, cuando uno pasa mucho tiempo en el Evangelio, uno va entendiendo lo de Dios. Yo no estoy emocionado. Y yo no digo que las emociones son malas. Yo me emociono a veces, y eso está bien, eso es correcto, porque Dios no creó con emociones. Pero ya ese tiempo simplemente de emocionarme, las emociones no me van a llevar a ningún lugar. Lo que me va a llevar a un lugar específico es la convicción que yo tenga. Yo tengo una convicción de que esta pandemia no vino para destruirnos. Esta pandemia no vino para acabar con la tierra simplemente. Pero una de las cosas que yo he podido ver como pastor, esta pandemia ha hecho tantas cosas, ha eliminado tantas cosas que estaban en exceso en nuestras vidas. Dios está alineando a su pueblo, Dios está alineando su casa, Dios está alineando su pueblo, y Dios le dice a ese pueblo, cobrad ánimo, porque esto no te va a destruir. Todo esto ha venido para quitarte los excesos, para alinearte con el propósito eterno, para que tu enfoque no esté en tu necesidad y en tu intercambio con Dios, sino que tú puedas visualizar y entender claramente que el Dios que nos hizo y el que nos trajo a la existencia en este tiempo, Él mismo nos sustentará, Él mismo nos cuidará, Él mismo nos va a proteger. Y si estamos vivos en esta mañana es por la gracia del Padre. Y si no hemos morido, y si no nos ha tocado esa plaga en nuestras vidas, y si nos tocó y pudimos sanarnos de ella y pudimos salir de ese lugar, Dios te está diciendo, cobrad ánimo, porque viene algo todo que va a cambiar la existencia de las cosas que nosotros entendemos en la tierra en cuanto a nuestra relación con Dios y en cómo todo va a operar sobre la tierra, porque vienen tiempos. La pandemia no simplemente ha traído cambios, es lo que va a venir después de. Tú sabes, cuando Dios usa un detonador nada más, los cambios todavía no lo hemos comenzado a ver. Ya están en movimiento, pero todavía no se han manifestado en su plenitud. Ahora mire bien lo que dice acá. ¿Qué debo de hacer? Sacerdotes, cobrad ánimo, pueblo todo, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Diga conmigo, Dios está ¿qué? Está con nosotros. Ahora, aquí hay una palabra que Él usa para decirnos cómo Él está con nosotros. Dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Ahora, Dios introduce algo aquí bien fuerte. Porque Dios entonces nos redirige a un concepto tan poderoso que muchas veces nosotros no lo podemos explicar en nuestras propias palabras. Él dice, yo estoy con vosotros, cobrad ánimo. Lo que viene
lo que ha venido sobre la tierra ha sido bien devastador. Lo que ha pasado sobre la tierra ha sido bien difícil. Mucha disrupción ha habido en lo económico, mucha disrupción en los sistemas, mucha disrupción en las compañías. Ha habido muchos pares y todo eso, todas esas disrupciones lo que están haciendo es posicionando ciertas cosas que van a entrar en movimiento. Y Dios le dice al pueblo: cobrad ánimo, a los sacerdotes, estar animados, porque todavía yo no he terminado, porque ustedes todavía están en la tierra. Y Dios le dice: yo voy a hacer algo según el pacto que hice. De la misma manera que hice un pacto con Israel cuando los saqué de Egipto, voy a estar con ustedes de la misma manera. Ahora, el concepto del pacto para muchos de nosotros, yo no lo puedo explicar con mis palabras, porque el pacto es un concepto eterno. El primer pacto que ocurrió en la eternidad, cuando Dios hizo un pacto entre sí mismo, entre el Hijo, el Padre, la comunidad eterna hizo un pacto. Antes de crearte a ti, o sea, lo que son abogados, por ejemplo, saben que tú puedes hacer un contrato y tener un tercer beneficiario. El tercer beneficiario no tiene que estar presente para recibir los beneficios de lo que sea, del acuerdo que se haga o del contrato. O sea que, en otras palabras, yo me puedo reunir con el apóstol Yacer y hacer un contrato con él y decirle: bueno, a Pedro, que está aquí en la congregación, María, no sé, toma un nombre, no, vamos cuando esto pase, le vamos a dar esta herencia. Aunque usted no esté presente, usted puede ser beneficiario de algo. Eso fue lo que Dios hizo en la eternidad. Dios hizo un pacto con nosotros cuando nosotros no estábamos presentes, cuando lo creado no estaba en movimiento. Oiga bien, Dios dice: estaré con vosotros, porque ahorita vamos a ver, y con esto voy a terminar, es que el pacto, cuando Moisés lo habla, el pacto que Dios hizo con ellos en Egipto lo refiere al pacto que Dios hizo con Abraham. O sea, en otras palabras, Dios fue a socorrer a la nación de Israel que estaba en esclavitud en Egipto, porque Dios había hecho un pacto con Abraham. No era el pacto de la ley, era el pacto de la gracia, pero que se manifestó en ese momento en la liberación de Israel de la esclavitud. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios, oiga bien lo que voy a decir, Dios no quiere una relación personal contigo, Dios quiere una relación de pacto. No sé si lo estoy. Sí, porque muchas, no, yo tengo una relación personal con Dios. Eso es verdad, pero esa relación personal tiene que ser como consecuencia del pacto. Si tú tienes una relación personal con Dios, es porque tú tienes una relación de pacto con Él. Lo que Dios está enfocado en este día y en esta mañana, lo que Dios quiere decirnos: hermanos, yo hice un compromiso con ustedes antes de que yo hice la tierra, antes de crear la creación, antes de hacer todas las cosas. Yo hice un pacto, y es un pacto que no va a cambiar por una pandemia, es un pacto que no va a cambiar por tu circunstancia, es un pacto que no va a cambiar porque tú fallaste. Ese pacto es un pacto eterno, y ese pacto es el pacto que nos dice a nosotros en este día la seguridad, la realidad de ese pacto. Es por eso nosotros nos levantamos con ánimo y decimos: no nos vamos a quedar aplastados con esta pandemia. Nos paramos y vamos a edificar, vamos a creer, vamos a seguir hacia adelante, porque Dios hizo un pacto con nosotros. No somos huérfanos, somos hijos, y si somos hijos, hemos sido configurados con su naturaleza, y si su naturaleza está en nosotros, su naturaleza es poderosa para sostenernos en este tiempo, dice Jehová de los ejércitos, porque es un pacto eterno. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Y en ese pacto
Ni tú y yo pusimos un centavo. Para que usted me entienda. En ese pacto, Dios tiene un compromiso, hermano. Y esta pequeña o breve tribulación no se compara con lo que Dios tiene para nosotros. Yo le decía al apóstol ayer, tú sabes lo que yo estoy más, si puedo decir ansioso, porque en Dios no tenemos que tener ansiedad, pero lo que yo estoy más, es porque mucha gente está mirando y buscando a Dios afuera. Lo tenemos que comenzar a buscar adentro, porque lo que se va a manifestar hacia afuera va a ser como un resultado de lo que nosotros hemos configurado adentro. Dios no está buscando, que vino fulano, que un avivamiento, que lo toque. Yo no digo que no, que Dios nos sana, que Dios nos toca. Por favor, yo no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo, que lo que viene sobre la tierra no va a ser como resultado del producto de una manipulación. No va a ser como resultado de que alguien vino y te animó. Lo que se va a manifestar en la tierra va a ser algo genuino, porque va a emanar de una naturaleza que no es tuya y no es mía. Es la naturaleza divina que hemos recibido en la gracia que nos ha sido dada y que nos ha sido configurada en Dios por medio de la gracia y el pacto que Él ha hecho con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Los mejores tiempos. Porque dice aquí, ¿por qué Dios? Yo tengo que estar claro en esto. Ese va a ser mi segundo mensaje en este día. Pero le voy a dar simplemente esto. Porque aquí dice Jehová, yo haré temblar los cielos y la tierra. ¿Usted cree que ha visto algo? Usted no ha visto nada de lo que va a pasar. Porque cuando, yo no sé lo que han estado en un terremoto cuando la tierra tiembla. Yo he estado en uno, el 7 puntos y algo en Costa Rica. Yo veía las mesas así moverse. O sea, yo sé cuando comienza a temblar la tierra. Imagínense cuando los cielos comienzan a temblar. Todo lo que es conmovible en tu vida será removido en el nombre de Jesús. Porque Dios es ¿qué? Porque Dios es Dios de pacto. Dios no te va a dejar de la misma manera. Nosotros no vamos a salir de esta pandemia de una manera diferente. Dios va a hacer algo tan extraordinario en nuestras vidas, que todo aquello que no está fundamentado en la revelación de Cristo en nosotros, todo aquello que no tenga un fundamento sólido, será removido en el nombre de Jesús. Dios va a hacer temblar no solamente la tierra, pero dice los cielos. Nosotros cuando pensamos de los cielos estamos buscando un lugar físico, pero todo aquello que ha sido configurado en tu vida, todo aquello que ha sido establecido en tu vida, que no está de acuerdo al modelo y al propósito de Dios, Dios lo va a remover de tu vida. Va a temblar. No te asustes cuando tú veas que todo se te caiga alrededor tuyo. No se lo atribuya al diablo. No le atribuya propósito a Satanás ni a los demonios. Es que Dios está eliminando de ti todo aquello que no ha salido de la esencia y de la gracia que Él ha diseñado desde la eternidad para nosotros, su pueblo. Yo creo que los tiempos más gloriosos sobre la tierra vienen. Porque ahora vamos a ver verdaderamente la manifestación de los hijos. Tú sabes que, déjame contar esta historia, terminar. Usted se acuerda, se lo voy a dar de tarea para que usted lo lea tranquilamente en su casa. Está en Génesis capítulo 15. Usted lo va a leer tranquilo, pero yo quiero, es bien interesante lo que pasó en el capítulo 14, porque en el capítulo 14 sale Melquisedec. Ahora, mire la secuencia de esto.
Yo sé que usted me está poniendo atención, pero me gusta, póngame atención ahora. Él trajo pan y vino. Lo que te va a configurar, ¿viste? Lo que pasa es que nosotros estábamos oyendo palabras antes, cuando no estábamos conectados con esta gracia apostólica. Estábamos oyendo cosas que solamente causaban una motivación en nosotros, pero no bregaban con la raíz del problema. Por eso, antes de Dios hacer el pacto, en el capítulo 15, primero viene Melquisedec y rompe el pan, el vino. Y el pan lo trae delante de Abraham. Tomó pan y vino, hablando, ya no tengo que explicarle, pero ya te entiende que hubo un momento de comunión, hubo un momento de partimiento del pan. Y cuando llegan al capítulo 15, dice la palabra, y dice, ¿y cómo yo sé que te voy a heredar? O sea, Abraham le pregunta a Dios, ¿y cómo yo sé que yo voy a ser parte de tu linaje? ¿Cómo yo sé que yo voy a recibir la herencia como hijo tuyo? Entonces Dios hace algo bien único. Y usted sabe la historia. Él trae unos animales y lo parte por mitad. Ahora, cuando nosotros leemos ese pasaje del capítulo 15 de Génesis, nos damos cuenta que Abraham sabía lo que él tenía que hacer, porque cuando usted lee la historia de las tribus y de los clanes que vivían en aquel tiempo, ellos entendían el concepto de pacto. Ellos sabían que para hacer un pacto tenían que hacer un sacrificio y tenían que cortar, y cortaban los animales por mitad. Y mire cuál era la ceremonia. La ceremonia era bien graciosa, porque el Señor, con mayúscula, the Lord, él tenía que pasar, o sea que era el primero que tenía que pasar era Dios, y Dios tenía que decir, así le voy a hacer a Abraham, lo voy a bendecir, le voy a dar descendencia, le voy a dar un hijo. Entonces cuando vino el fuego del cielo, Dios lo que estaba era pasando por medio del pacto, y Dios estaba declarando cuáles eran las cosas, los decretos y las cosas específicas acerca de ese pacto. Cuando acababa ya el primero, el que era el amo o el esclavo tenía que pasar también por medio de los animales y decir, estas son las consecuencias de las cosas que me van a pasar si yo no guardo este pacto. Me va a pasar esto, va a venir esta maldición, va a venir esto. Y entonces tenía que recitar las cosas que se habían declarado positivamente, ahora negativamente, si él no guardaba el pacto. Lo interesante de toda esta historia es que Abraham no tuvo que hacer su parte. ¿Qué hizo Abraham? Vino una oscuridad y él se durmió. Porque Dios, oiga bien, lo que Dios hizo fue que Dios tomó las dos partes del pacto. Dios tomó la bendición y Dios tomó la maldición. ¿De quién era la maldición? La maldición era del que no lo cumplía. ¿Quién fue el que no cumplió el pacto? El hombre. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? Qué bueno que me preguntó. Porque Dios estaba mirando la cruz. En la cruz Dios hizo un pacto eterno y lo ratificó con nosotros. Pero Jesús hizo las dos partes. Jesús tomó la maldición y Jesús ha desatado la bendición y la gracia para con nosotros. En otras palabras, nosotros no tenemos que producir lo que hay que producir en nosotros.
si nos alineamos con su palabra y nos animamos en esta mañana y cobramos ánimos y decimos, esta pandemia no nos va a destruir. Y le dice al pueblo, el tercer mensaje era al pueblo, trabajad. Y si usted se levanta a trabajar, a creerle a Dios, la gloria de Dios y la gracia de ese pacto será activada en su vida, y todo lo que tiene que ser producido en usted será hecho realidad, porque no va a ser como consecuencia de sus propias fuerzas, sino va a ser como resultado de la gracia que Dios ya hizo en la cruz del Calvario y que se le impartió a usted y a mí a través de Jesús. Por eso la palabra en Gálatas dice, Dios le predicó el evangelio a Abraham. ¿Cuándo se lo predicó? Porque le creyó a Dios y su fe le fue contada como justicia. Él le predicó el evangelio a Abraham. Dios sabía lo que iba a hacer. Lo que Dios va a hacer no está determinado de lo que tú puedas hacer en esta mañana. Entra en el reposo de Dios. Entra en una relación de pacto. Permítele al Espíritu Santo de Dios que configure en tu espíritu lo que Él tenga que configurar. No esté ansioso por nada. No esté buscando a Dios porque tú necesitas algo. Di, Señor, yo te estoy buscando porque tú me elegiste desde antes de la fundación del mundo. Tú me creaste. No voy a estar detrás de la provisión, voy a estar detrás de la relación, porque es una relación de pacto. Así que, pueblo, en esta mañana yo te animo y declaro en el nombre de Jesús que tú no serás destruido, que esta pandemia no causará que tú seas destruido, sino que tú te levantarás, edificarás tu casa, porque la casa de Dios es tu vida. Él la edificará, Él traerá todo lo que sea necesario para que todo lo que Él puso en la intención original de la eternidad en su corazón ahora sea manifestado y traído a visualización en este tiempo específico sobre la tierra. La pandemia no te va a destruir, la pandemia no va a acabar con tu vida, la pandemia no va a causar nada que no sea la voluntad del Padre de remover todo aquello que es movible en tu vida para que sea establecido la gloria, el poder y la voluntad de aquel que ha declarado que en los últimos días el gran avivamiento que la gente habla no va a ser surgido porque un hombre se levantó con una unción, sino que un pueblo que entendió su identidad, que entendió su propósito, que entendió su configuración eterna, cambió su mentalidad y se elevó a la mentalidad eterna de Dios, y ahora es un pueblo que vive en la tierra como se vive en el cielo, entendiendo que somos bendecidos por una gracia y por un poder que no viene de esta tierra, sino que trasciende los cielos y que ha venido a nosotros a través de Jesús. ¿Cuánto le da un aplauso a Jesús? Cobrar ánimo. ¿Qué dice el Señor? Cobrar ánimo. Porque aquí estaré, ¿qué? Con vosotros. ¿Según qué? El pacto. Y ese pacto ya fue ratificado en la cruz. Es un pacto eterno. Es un pacto que nadie, dije nadie, diga conmigo, nadie lo podrá invalidar y lo podrá detener. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en esta mañana por darme la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres el Dios eterno, el que hiciste los cielos y la tierra. Tú eres el gran yo soy.
Y Padre, nosotros vivimos no por una emoción, no vivimos en un temor, en una inseguridad, sino que vivimos de acuerdo al pensamiento eterno, a lo que tú has declarado sobre nuestras vidas. Tú has hecho un pacto, y ese pacto es un pacto eterno. Es un pacto tan poderoso que trasciende nuestras vidas, que trasciende el tiempo, trasciende las edades, porque fue hecho en la eternidad, cuando nada existía. Estamos tan seguros de que se va a manifestar la gloria de Dios en la tierra a través de los hijos, porque tú tomaste las dos partes en el pacto. En la cruz Jesús tomó la maldición y tomó la bendición. Ahí están las dos cosas juntas. Dios mismo tomó el lugar nuestro, y por eso yo te doy gracias. Ayuda a cada hijo tuyo en este día que no transacciones con Dios, que no, tu relación con Dios no sea una relación de transacciones, sino que tú puedas vivir en la realidad y en la convicción de que Dios tiene un pacto contigo, que no es algo de transacciones, sino es algo que permanece para siempre. Que el Señor te bendiga, te guarde